Buenos días hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy domingo. Como siempre es una bendición que el Señor nos da podernos levantar en esta mañana y tener las fuerzas para darle gracias, bendecirlo, mostrarle cuán grande es Él, cuánto lo amamos y sobre todo obedecer su voluntad recordando el sacrificio que fue hecho por nosotros. Antes de comenzar quisiera que me acompañara en oración. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones, Señor, gracias porque nos diste el descanso anoche, Señor, y nos levantaste en esta mañana, nos diste la oportunidad, Señor, y las fuerzas y la voluntad de estar aquí reunidos, Padre, así sea virtualmente, para adorarte, para darte gracias, Señor, para magnificarte, porque solo tú eres digno. Señor, te pedimos en este momento que nos guíes en cada una de las actividades que vamos a realizar, que guíes a los hermanos y que guíes a todos los participantes, que sea el Espíritu Santo en cada corazón, Señor, guiándonos para hacer una reunión que sea digna, Señor, agradable ante tus ojos y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos por los cantos que sean como oraciones, Señor, que tú nos guíes, Señor, para que sean realmente alabanzas de espíritu y de labios, Señor, y de corazón. Que cuando tomemos la cena, Señor, lo hagamos recordando a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio y el amor tan grande que Él tiene por nosotros, Señor. Y sobre todo, Señor, que estemos todo el tiempo concentrados, Señor, que dejemos a un lado las cosas de este mundo y que nuestros corazones estén solo enfocados en ti, Señor. Señor, te agradecemos por todas las familias aquí representadas, por los que aún no se han conectado, que ya se van a conectar, Señor, por todos aquellos que alrededor del mundo, Señor, se están reuniendo para agradecerte, Señor. Que nos bendigas a todos, que nos guíes, Señor, y que nos lleves a tu salvación por tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la adoración esta hermosa mañana, hoy domingo 13 de diciembre. Vamos a dar inicio con este hermoso himno que titula Himno de Bienvenida. Que los invito a que cantemos con el espíritu y con el entendimiento, para que así nuestros himnos sean recibidos con olor fragante delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación. Contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos.
En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Amén, hermanos. Así que todos seamos bienvenidos a esta hermosa reunión. Sigamos cantando, sigamos alabando a nuestro Señor. Vamos a entonar este hermoso coro que titula Yo quiero más y más de Cristo. Y Él, hermanos, también quiere más y más de nosotros. Amén. Cantemos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más de mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más de mi vida. Él quiere más de mí, Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. A continuación los dejo con el hermano encargado de la oración en esta mañana. Muy buenos días, mis hermanos. Creo que nuestro hermano Jorge estaba teniendo un poquito de dificultad de conexión, se estaba cortando un poquito a mi lado. No sé si así fue para todos, pero de igual manera, qué lindos himnos para comenzar esta mañana, para alabar al Señor. Para prepararnos un poco más para servir al Señor, vamos a leer de su palabra en Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 40. Un recordatorio de nuestro Señor Jesús que debemos vivir cada día esperándole y preparados porque no sabemos en qué momento vamos a ser llamados o en qué momento Él va a volver por nosotros. Así que leamos Lucas capítulo 12, versículo 39 al 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Los hermanos, acompáñenme en oración esta mañana. Padre Santo, venimos a ti muy agradecidos por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros a diarios, sobre justos e injustos, porque eres un Dios lleno de amor y misericordia. Cada mañana el sol sale y nos calienta, tenemos alimento en nuestras mesas, Señor, tenemos una porción de salud para servirte, Padre, y te suplicamos que sigas estando con nosotros día a día. Sabemos que tú eres fiel y que somos nosotros los que nos apartamos de ti. Tú siempre estás dispuestos a recibirnos, a perdonarnos y a mostrar tu amor y misericordia para con nosotros. Padre, gracias por
todos aquellos que te están sirviendo en tu reino, predicando tu palabra, haciendo obras que tú tienes preparadas para ellos. Te pedimos tu bendición sobre cada persona que llama tu nombre en espíritu y en verdad, para que crezcamos en amor, en sabiduría y en unidad unos con otros, Padre Santo. Y como hemos venido orando durante el mes, tenemos muchas personas en nuestras oraciones y te agradecemos por aquellos que se están sintiendo mejor, como la familia Jiménez, que estaba en la China con COVID y ya se está mejorando un poco. Te agradecemos por tu mano poderosa en ellos y en todos los demás que se están mejorando. Y de igual manera te pedimos por algunos que todavía están luchando con esa enfermedad y con otras. Se nos viene a nuestra cabeza nuestro hermano Pedro Villa y nuestro hermano Armando Celis, Señor, que están enfermos de COVID. Tenemos también a Barbarita que tiene sus problemas de corazón y otras dificultades y tantos que hemos estado orando durante este mes. Te suplicamos que sigas estando con ellos, con los doctores que los tratan y con los familiares que les están dando apoyo y cuidado. Te pedimos por cada una de esas situaciones. Tú eres un Dios poderoso que puede hacer todas las cosas posibles. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros para que nos des un corazón renovado, una mente limpia, para que nuestra prioridad sea servirte a ti, Padre, y nos demos cuenta que todo lo que está en este mundo es pasajero, que todas las alegrías y todas las cosas que se ven tan brillantes y hermosas de este mundo en verdad son polvo, porque todas van a pasar, pero tus promesas benditas y el hogar celestial que nos estás preparando es allí donde tiene que estar nuestro tesoro y nuestro corazón, Padre Santo. Bendito seas tú, perdónanos por nuestras muchas faltas, ayúdanos a mejorar cada día para poder ser mejores cristianos y que cuando tú nos mires nos veas con agrado, Padre. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, cantando alabanzas. Vamos a entonar el himno que titula Más allá del sol. Cantemos. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo te salvo. Así soñando mi tentación, pero a mí y bendito oh Cristo en la del sol, yo tengo allá de un hogar
el sol. Yo tengo un hogar, el sol. A los pueblos todos del linaje plena salvación. También una canción fue a prepararle a la santa Sion. Mas sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando alabanzas. Vamos a entonar esta hermosa alabanza que titula Salvador mío. Cantemos. Dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi segunda, con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fielito, tu semejante buscan en el quiero tener. Hazme gloria a Cristo, como ven en tu gloria, Padre bendito. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de todo lo malo, para que tú la puedas usar. Oh Cristo, como tú. Amén. Hermanos, ahora los dejo con nuestro hermano encargado de la... Buenos días, hermanos, bienvenidos a este momento tan lindo en el cual celebramos a nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y pues qué alegría poder estar aquí juntos, aunque sea por este medio, acordando de nuestro Señor y lo precioso que Él es para nosotros. Para esto vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Voy a empezar en el versículo 29 y vamos a terminar en el versículo 43. Dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, hermanos, vamos a orar por el pan. Padre Santo, Señor, te damos gracias en este momento por este momento maravilloso que podemos celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo como un sirviente, Padre, siendo el Rey, siendo el Dios. Vino a mostrarnos ejemplo de servicio, ejemplo de amor, ejemplo de sacrificio. Y Padre, vamos a tomar de este pan que simboliza su cuerpo, el cual Él tomó y lo partió y dijo que era para todos nosotros. Y Señor, esto simboliza, Padre, su cuerpo, que Él entregó para ser sacrificado por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Él no estimó ese gran momento, inclusive de separación tuya, recibiendo tu ira, Padre. Él miró adelante al gozo que iba a tener al salvarnos. Gracias, Padre, por su amor tan grande y tu amor tan grande por nosotros. Gracias por tu Espíritu, Padre, que nos sella para aquel día en que Él regresará, Padre. Que como decía mi hermano, no sabemos cuándo es. Puede ser mañana, puede ser hoy. Bendícenos, Padre, y protégenos, y bendice este pan que simboliza ese cuerpo, Padre, entregado por nuestro Señor. Que estemos en comunión juntos unos con otros y con Él. Y gracias, Padre, por este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Sigamos en oración, hermanos. Padre Santo, igualmente pedimos por este fruto de la vid, el cual tenemos aquí enfrente, Señor, que tú has proveído como provees todo, Señor, por nosotros para nuestro bienestar. Este fruto que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia perfectamente, Señor, de modo que podamos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu plan maravilloso. Gracias por llamarnos a esta cena, que no somos dignos, Padre, pero por tu misericordia grande, Señor, aquí estamos. Y te damos gracias, Señor. Y te glorificamos, porque eres grande y misericordioso, Padre. Bendícenos, Señor, en este momento que tomamos de esta copa. Ayúdanos a acordarnos, Padre, que tenemos faltas, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos, a cambiar nuestra mente para que no hagamos más ofenderte más, Señor. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Con eso ya concluimos la cena del Señor. Bueno, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios y Padre. Para esto vamos a entonar el himno que titula Este es el día. Cantemos. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Amén, hermanos. Y para finalizar, y luego viene la enseñanza que está a cargo de nuestro hermano Francisco, vamos a entonar este hermoso himno que titula Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó, quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Amén, hermanos, cantemos. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él renacer,
Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo de gran redención. Bendito seas mi Padre y Dios, pues cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha presentado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén, hermanos. Ahora nuestro hermano Francisco va a estar en la predicación en esta mañana. Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es primer día de la semana, es domingo. Estamos ya muy cerca de finalizar este año. Y por la voluntad de Dios y por su misericordia, estamos nuevamente aquí, así sea de manera virtual, cumpliendo con su mandato de congregarnos el primer día de la semana. Que lo que hoy se diga, que lo que aquí se hable, esté acorde con su palabra, y que sea siempre su palabra la que nos transforme, que nuestros corazones estén dispuestos, abiertos a recibirlo a Él, a recibir a Dios, a recibir de su palabra. Hoy nos hemos reunido no solamente a tomar la cena del Señor, sino también a recibir el alimento espiritual. Bueno, hace poco, en un programa de radio, hablaban acerca del poder y de la autoridad para mandar. El poder y la autoridad existe, dicen en el programa, a diferentes niveles, es decir, hay un nivel de Estado, hay un nivel social y hay un nivel familiar. Ellos decían que, se preguntaban que para qué existe la autoridad. La autoridad, por ejemplo, en la familia, es la obligación, dice el programa, que tienen los padres de ejercer autoridad en su familia para promover el crecimiento moral, el mantener una unidad familiar y para contribuir al mejoramiento de una sociedad. En cambio, decían también que la autoridad en el Estado, que también existe es para hacer cumplir las normas, los reglamentos, los códigos, procedimientos y así lograr mantener un orden nacional o un orden local.
y que se debe cumplir so pena de recibir algún tipo de sanción o castigo. Pero agregaban algo más interesante. Ellos decían que, por ejemplo, en la autoridad familiar no está regulada por nada. Es decir, no existe un código o un manual para ejercer una autoridad de manera estándar, que sea igual a la autoridad en un hogar que en otro. ¿Autoridad sobre quién? Sobre los hijos, o sobre la esposa, o sobre el esposo. Y eso realmente es porque se desconoce de la palabra de Dios. De ahí que hayan familias en desorden, porque la autoridad no existe, o no se tiene clara, o está mal aplicada. Unas veces la ejerce la esposa, otras veces en los hogares la ejerce el esposo, o sencillamente ninguno, cuando no se pueden poner de acuerdo. La autoridad se ejerce a veces, dice el programa, de una manera persuasiva o a la fuerza. Y fíjense que no hace muchos años, la autoridad familiar la ejercía el padre en la familia y a veces los profesores en los colegios. Y yo creo que esto se debía en parte a que tanto el colegio como la familia tienen funciones y responsabilidades educativas. De esto hablamos hace ya algunos días. Y por ejemplo, en el colegio donde yo estudié mis primeros años, o sea, lo que se llama la primaria, a mí me castigaron mucho físicamente, porque a los profesores se les permitía ejercer un castigo y una autoridad sobre el muchacho, y la familia era consciente de que el profesor tenía autoridad para castigar. Y entonces si uno llegaba a la casa a decir me castigaron en el colegio, recibía también un castigo en la casa, es decir, había un doble castigo. Pero el propósito final era lograr que los muchachos fueran respetuosos, ordenados, responsables. Pero hoy la autoridad y la obediencia ha venido cambiando. Y la verdad, unos dicen que la autoridad y la obediencia evolucionan. Hoy casi no se ve autoridad en las casas. Los hijos no respetan a los padres, son rebeldes. Y por más que el padre quiera ejercer una autoridad sobre los hijos, estos resultan amenazando que se van de la casa, o en casos incluso más extremos terminan siendo ellos los que ejercen autoridad sobre los padres, los amenazan incluso. Cuando yo estudié en la universidad, una profesora contó que encontró a su hijo con marihuana y que lo reprendió y le prohibió que consumiera esa sustancia. El hijo terminó demandando a su mamá y un juez le obligó a ella a que le debía dejar consumir una dosis mínima, pues le estaba afectando su libre desarrollo de la personalidad. Aquí no hay de la autoridad y obediencia bíblica. A todos los que crecimos en un hogar religioso nos enseñaron que la autoridad suprema proviene de Dios y que esta autoridad está por encima de cualquier otra autoridad. Y a diferencia de la anterior, para obedecer lo que Dios manda no se requiere de la fuerza, pues de ser así ninguno de nosotros estaría vivo. Se necesita es de convicción, de creer, y esta convicción no es más que una creencia, mis hermanos, una creencia fuerte y firme de que lo que me está diciendo Dios a través de su palabra no solamente es la verdad, sino que es para mi bien. Bien, luego todo lo que enseña la palabra de Dios tiene que ser para que gobierne mi vida. Y de aquí sale entonces una pregunta para todos, y es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Quién manda en su vida? ¿Quién manda en mi vida? ¿A quién o a qué le estoy obedeciendo? Pues bien, para entrar en el tema bíblicamente, recordé un pasaje del cual en otra oportunidad ya habíamos hablado. Y está en Lucas 6:46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Voy a leerlo nuevamente.
¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y noten que la palabra Señor está con mayúscula. ¿Y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor del griego, que traduce kurios, significa suprema autoridad, amo o dueño. Jesucristo les dice a los judíos que por qué le llaman Señor si en sus corazones no existe la menor intención de obedecerle. Por eso él lo dice en sentido de pregunta: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Qué es obedecer? La obediencia está definida como una virtud en la cual una persona libremente acepta que otra le dé órdenes y las cumple. Como decíamos antes, la palabra Señor significa suprema autoridad. Luego podía haber una contradicción, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les hace notar a los judíos. ¿Por qué me dicen Señor? Es decir, al decirle Señor están reconociendo que Él es autoridad, pero al mismo tiempo les dice: pero me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. ¿Qué debemos entonces hacer para ser obedientes ante Dios sin que tenga que recibir amenazas o castigo? Ser humilde primeramente para someterme a Él, reconocer que Él es mi autoridad y ante todo amar a Dios. En primera de Juan capítulo 5 del versículo 2 al 3 la palabra dice así: amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice el versículo 2. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra guardar viene del griego teros, que significa prevenir que se escapen o cumplir un mandato. Entonces lo que me está diciendo la palabra es que vigile que no me esté alejando de sus mandamientos para poderlos cumplir. Que si yo de verdad estoy amando a Dios, debo vigilar que sus mandamientos no estén alejados de mi modo de vivir. Jesucristo esperaba que quien se convirtiera a Él lo recibiera como el Señor de su vida. Es decir, que la voluntad de Dios debería estar gobernando la vida de todo el creyente. En algunas iglesias dicen que nosotros debemos hacer de Jesús el Señor de mi vida. Eso es una equivocación, porque yo no soy el que lo hago Señor. Él ya es Señor, así lo dice la palabra. Si ya Jesucristo es mi Señor, entonces yo todo lo que tengo que hacer es recibirlo como mi Señor, no aceptarlo ni hacerlo mi Señor, sino recibirlo como mi Señor y someterme a su señorío, es decir, hacer su voluntad. Pero la realidad es otra. Nosotros, aún siendo cristianos, a veces queremos vivir de manera independiente y sin pedirle al Señor su guía y provisión. Perdón. Porque nos falta convicción para creer y estar seguros de que lo necesitamos a Él en todo. Cuando actuamos de una manera independiente de Dios, le estamos diciendo que no en todo lo necesitamos. ¿Cuántas personas que en este momento están divorciadas, o parejas que están casadas, o parejas que están en una relación de noviazgo, seleccionaron su pareja por cualquier motivo, menos por el que Dios determinó? Y se les pregunta, por ejemplo, a un hombre: ¿por qué usted se casó con ella? Y responden: porque es bonita, porque es inteligente,
porque ella es muy amorosa o ella es muy juiciosa. Y si le preguntan a una mujer, ¿y usted por qué se casó con ese hombre? La mujer contesta que se casó con él porque es atractivo, porque es gracioso, porque es muy trabajador, porque es estable económicamente o porque me estaba quedando sola, dicen las mujeres. Es decir, hay miles de razones. Y se olvida que el día del matrimonio, que en ese día cuando se unió esa pareja, se enfatizó en una promesa que todos la conocemos, hasta que la muerte los separe. ¿Saben qué dicen algunas personas? Que se trata de un juramento excesivo, porque no debería el matrimonio amarrar a las personas. Es decir, están en desacuerdo con Dios. Y resulta que también hay parejas que viven mal, así las veamos unidas, se maltratan, no hay respeto. Tanto un caso como el otro es netamente o sucede siempre por la ausencia de la autoridad de Dios. Y sobre esto en otra oportunidad hablaremos un poco más sobre la autoridad de Dios y la obediencia a Dios en los hogares. Pero casi nadie dice yo elegí a la esposa, o ella no dice yo elegí a mi esposo porque es una mujer o es un hombre temeroso de Dios. Casi nadie ve eso como la mejor de todas las virtudes. Y esta virtud, esta cualidad, está por encima de la belleza física, está por encima de la inteligencia o del dinero que la pareja puede poseer. Nosotros no le hacemos caso a Dios. Y hay un mandato que dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esas son unas preguntas tremendas. Hay personas que dicen que eso no es tan necesario, pues hay matrimonios y los ponen de ejemplos que han durado toda la vida y no vivieron en yugos iguales, que terminaron hasta el último día de sus vidas y que toda la vida se vieron bonitos. Todo eso puede ser cierto, mis hermanos, pero a la luz de la palabra de Dios estuvieron en desobediencia, como lo dice la Biblia en 1 Corintios 6, que fue el pasaje que acabamos de leer. Se le escucha decir esto a personas en yugos desiguales. Pongan atención. Al comienzo todo parecía perfecto, pero después cada uno se fue por su lado. Si a ella le gustaba orar, a él no. Si él quiere ir a la iglesia, a ella le da pereza. Sacan cualquier excusa. Si se pelean, se hieren, se dañan, incluso hasta físicamente, pero nunca se piden perdón. Esta porción de las Escrituras es un mandato que prohíbe toda clase de relaciones entre creyentes con no creyentes, porque se terminan negando los principios y los valores cristianos, y eso está demostrado que es así. Esta razón poco o nada se menciona, porque a la mujer o al hombre creyente poco le interesa si su pareja es creyente, porque valoró cualquier cosa menos lo que Dios pide. Lo que la palabra de Dios llama yugos desiguales, y eso tiene sus consecuencias. Así la pareja se vea bonita. Lo que Dios quiere es que las parejas estén en yugos iguales, cristiano con cristiana, porque los dos van a amar a Dios. Ambos se van a someter el uno al otro.
Ambos van a estar en permanente relación y comunión con Dios, que ese es el anhelo de Dios para el matrimonio. Que eso no quiere decir que no vayan a tener problemas, claro, pero a la luz de la palabra de Dios está la solución para cualquier problema que se suscite en una pareja que se ha unido en yugos iguales. Por eso es que muy pocos casados llegan con el gran amor de su vida hasta el momento de su muerte. Una vez le escuché a un compañero de trabajo que es cristiano decir esto, que a él le gustaría tener a su esposa de la mano o que ella le tenga la mano cuando a alguno le llegue la muerte. Pero los que no piensan así dicen que eso qué importa, que eso es sentimentalismo, que eso es una emoción solamente, que lo que vale es vivir la vida intensamente, tener momentos de felicidad, así mañana se estén abandonando. Algo similar sucede cuando la Biblia dice que la mujer no debe enseñar cuando los creyentes se reúnen como congregación. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 en adelante. Pero las personas que están en desacuerdo con este versículo dicen, oiga, pero es que ella enseña muy bien. Oye, sí, podrá ser cierto, pero no está en obediencia. Recibir la autoridad de Dios es lo mejor que nos podría pasar. Además dice su palabra que sus mandamientos no nos dañan, no producen tristeza o dolor, no son gravosos. A veces nos apartamos de la obediencia a Dios porque vemos que en el mundo en el que vivimos, lo que domina es lo que hace la mayoría. Y entonces se le pregunta a un muchacho, ¿y usted por qué fuma? Ah, porque mis amigos fuman. ¿Usted por qué consume drogas? Porque mis amigos lo hacen. ¿Usted por qué se embarazó sin casarse? Porque mis amigas tienen relaciones sexuales con los amigos. Y eso no tiene nada. ¿Usted por qué le gusta emborracharse? Ah, porque no es malo. Y lo hago con mis amigos y en lugares sanos. Hay personas que están en la cárcel por culpa de un amigo o de una amiga. La Biblia nos dice que lo que hace la mayoría de las personas no siempre es bueno o lo mejor. Éxodo 23, versículo 1 y versículo 2 dice así: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, es decir, no se van a poner de acuerdo para decir mentiras sobre alguien. Algo como lo que está pasando actualmente. Compran testigos para que digan cosas que no son frente a alguien. Pero vea lo que dice el versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Lo que quiere decir es que no por el hecho de que muchas personas hagan algo, no por eso quiere decir que sea bueno. Por eso es que no es suficiente decirle a Dios con palabras que Él es mi Señor y mi autoridad, porque nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Eso qué quiere decir? Que no es suficiente con decirle a Dios, Él es mi Señor y mi autoridad, porque si le estamos creyendo, lo debemos también expresar por medio de nuestras actitudes. Mi conducta debe reflejar el sometimiento a Dios. Mis costumbres deben mostrar la obediencia a Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y vuelvo y lo repito: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces se escuchan estas expresiones: amor, ¿me perdonas? Recuerda que el domingo el predicador nos habló sobre el amor sufrido, sobre el perdón. Pero, hermanos, aquí hay una verdad a medias.
lo que la persona debería decir es: amor, ¿me perdonas? Recuerda que Dios en su palabra dice, y mencionar el pasaje bíblico. A veces se nos olvida que la palabra es de Dios, no del predicador. Nuestra expresión favorita debería ser como cuando él le hablaba a los profetas antes de Cristo: así dice el Señor, y mencionar el pasaje. Por eso necesitamos leer la palabra, saber dónde está la respuesta al problema que yo tengo, porque la palabra de Dios tiene la solución para todo. Y esto tiene una razón de mucho peso. Si de verdad creemos lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, entonces también sabemos que Dios es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. ¿Y cuáles son los aspectos de nuestra vida? El trabajo, la familia, los negocios, la iglesia, el noviazgo, los deportes, los gustos, etcétera, etcétera. Y que en cada aspecto de nuestra vida debemos vivirla en sumisión a su señorío, o sea, a su autoridad. Hacer la voluntad de Dios, que es lo mismo que obedecerle, es una decisión, mis hermanos, de cada uno. Cada uno debe esforzarse por agradar a Dios y no a las personas. Por tanto, tenemos que complacer y honrar a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando digo en todo, quiere decir todo, que involucra las relaciones personales, las relaciones sentimentales, las relaciones familiares, las decisiones financieras, los problemas laborales, las relaciones sociales, las relaciones entre hermanos en la iglesia y en cualquier otra situación. Por eso, siempre, mis hermanos, siempre Jesucristo será nuestro ejemplo por excelencia a seguir. Jesucristo, como Hijo de Dios, vivió en completa dependencia y sumisión a su Padre Celestial. Cuando estuvo a pocas horas de la muerte en la cruz, conversó con su Padre así. Y leámoslo en Lucas capítulo 22 del versículo 39 al 42. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la voluntad de Jesucristo fue sometida a la voluntad de su Padre. En su tiempo de aflicción, Jesucristo le pregunta a su Padre si había otra manera de redimir a la humanidad, pero no la había. Su anhelo principal entonces estaba en que fuera como fuera, cumplir la voluntad de su Padre y no la suya. Y es así como debemos pensar ante cualquier situación que enfrentemos. Pase lo que pase, primero debe estar la voluntad de Dios, aunque nos parezca absurda. Como en los dos pasajes que mencionamos atrás, fíjense que la voluntad del ser humano debe estar sometida a la voluntad de Dios. Y voy a leer otro pasaje que ilustra súper bien la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Y este es un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Daniel. Dice así:
Daniel capítulo 1 versículo 8 en adelante, para ponerlos en el contexto de este pasaje. ¿Qué había sucedido? Que en esa época existía un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y este rey, como un imperio muy grande, atacó al pueblo de Dios. Lo arrasó, destruyó, mató. Y además de eso, se llevó cautivos a unas personas seleccionadas, porque él dice: tráiganme a los jóvenes con ciertas características, inteligentes, etcétera, etcétera. Y es por esa razón que Daniel queda prácticamente secuestrado y sometido a la voluntad del imperio que tenía como rey a Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué sucedió? Mire, versículo 8. Sucedió que el rey le ordena a los eunucos, al jefe de los eunucos, que les lleve alimento a ellos. Y entonces Daniel se negó a tomar de esos alimentos y a beber de ese vino, y había una razón. Vamos a leer. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire la reacción de Dios ante el corazón de Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo entonces el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto el eunuco, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, versículo 16, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo un regalo adicional. Dice: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es decir, ellos resplandecían, por así decirlo. Ellos se les notaba algo diferente a todos los demás. Así pues, estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey
Ciro. Este es un pasaje tremendo. La obediencia y el sometimiento de Daniel a la voluntad de Dios. Pero a veces a nosotros el mundo nos ofrece cosas y en lugar de proponernos, así como lo hizo Daniel, a no contaminarnos, terminamos contaminados y haciendo lo que todos los demás hacen. Mis hermanos, así los hijos estén grandes y rebeldes, ellos todavía pueden ser enseñados. Si están pequeños, mucho mejor. Nietos o sobrinos. Lo que ellos deben hacer a la luz de la Biblia se lo debemos enseñar los que conocemos de la palabra de Dios. Enseñémosles de las bendiciones que nos perdemos si hacemos las cosas a nuestro modo. Daniel es un buen ejemplo. Él no era un viejo, la Biblia dice que era un joven. La Biblia dice que era un muchacho. Aquí él estaba secuestrado por el rey Nabucodonosor, separado de sus padres, de toda su familia, viviendo en un pueblo con otras costumbres, pero hizo valer y respetar lo que había aprendido y creído de la palabra de Dios, enseñada quizás por sus padres. Vean, hay muchachos que se convirtieron saliendo de su adolescencia y cuando terminaron el bachillerato ingresaron a una universidad. Pero estando ya en la universidad se les olvidó la doctrina, las buenas costumbres, las sanas actitudes y los comportamientos a la luz de la palabra de Dios. Hablan palabras vulgares, tienen costumbres inmorales, son rebeldes, le faltan al respeto al hogar, adquirieron vicios, porque no estaban conscientes de la obediencia a Dios como lo estaba, por ejemplo, Daniel. Porque la obediencia tiene que ver con las decisiones nuestras en cuanto a qué hacer y qué no hacer en el contexto de lo que le agrada o le desagrada a Dios. No había convicción y se pierden entonces de las bendiciones que Dios nos ha preparado para los que son o seamos obedientes completamente. Cuando Daniel se opuso a comer lo dado por el rey, estaba cumpliendo la ley enunciada por Dios. No fue un capricho de él, no era que la comida le iba a generar náuseas, no. Es que en la palabra de Dios, en la ley de los judíos, había un mandato de qué se podía comer, de qué animales y qué animales no podían ellos comer. Entonces, Daniel, estando aún ante amenazas de muerte, le fue fiel a Dios. Y si quieren leer el pasaje completo, lo pueden encontrar en Levítico 11, 8 en adelante, donde están esas prohibiciones de qué se puede comer o qué no se debe comer. ¿Qué les dio Dios por su fidelidad a Daniel y a sus amigos? Mire, en el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mientras el eunuco o el jefe de los eunucos pensaba que los iba a encontrar pálidos, demacrados y débiles, los encontró rozagantes, fuertes, de buen aspecto. Se destacaba su presencia física frente a los demás muchachos que sí comieron de la comida del rey. Versículo 17. Además de eso, ¿qué otra bendición recibieron ellos 4? A estos 4 muchachos, dice el versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en el versículo 20 dice, hay otras bendiciones. En todo asunto, dice Daniel capítulo 1, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Quiere decir que les dio tanta sabiduría que superaron en 10 veces a los mejores que el rey tenía. Mis hermanos, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, con el salario, con el trabajo, con la familia. Finalmente de todo daremos cuentas a Dios. Pero si yo quiero que Dios me bendiga, mejor hago lo que Él dice que debemos hacer con el trabajo, con la familia, con el salario, con mi vida. Como Dios tiene una cualidad que lo hace Dios porque es parte de lo que Él es, y esa cualidad se llama la omnisciente ciencia, y por esa cualidad Él lo sabe todo, podemos confiar que Él conoce cuál es el mejor camino para nuestra vida. Y les aseguro que Él no dejó un modelo de vida escrito para que nos hiciera infelices o amargados o fracasados. Así a veces vemos la palabra de Dios. Ay, es que si yo hago esto, me voy a perder de divertirme o de hacer tal cosa o de este placer. Este placer que de pronto yo hago en desobediencia, sí me puede amargar la vida. Mis hermanos, tengan la plena seguridad que si hoy estamos fracasados o infelices por algún motivo, no es por culpa de Dios. Se debe a que cuando se tomó la decisión, la hicimos por nuestra voluntad y no dentro de la voluntad de Dios. Dios nos creó para que en Él encontremos la paz, la satisfacción, la felicidad, el amor, la dicha, la plenitud. Todo esto está en Dios. Por eso debemos someternos a su voluntad. Por mucho que nos esforcemos por dirigir nuestra vida, por muy inteligentes que seamos, o por mucho conocimiento secular que tengamos, no obtendremos el gozo verdadero y la paz que deseamos. Pues no existe una satisfacción duradera, mis hermanos, por fuera de la voluntad de Dios. Por eso, buena parte de nuestra vida diaria o de su vida, de quienes me estén escuchando hoy, puede estar transcurriendo en amargura. Se termina el día y no veo que algo se haya logrado. Todo se torna en una rutina. Caemos hasta en depresión o en tristezas cuando estamos por fuera de la voluntad de Dios. Y no pueden haber excusas, mis hermanos. Hay personas que dicen: es que usted no ha vivido lo que me ha tocado vivir. Es que usted no sabe de qué hogar vengo. Es que usted no sabe quiénes fueron mis amigos o cómo me tocó estudiar. Mis hermanos, no hay excusas. El pasado es una cosa y el presente es otra. Hoy, ¿quién está mandando en mi vida? ¿Dios o las consecuencias de mi pasado? En el pasaje de Daniel, cuando la palabra dice que él propuso en su corazón no contaminarse, la palabra propuso en el hebreo significa por sobre todo. Es decir, Daniel estaba tan consciente
de la voluntad de Dios, que por sobre todo, es decir, pase lo que pase, prefiero obedecer a Dios que al hombre. Comprendamos entonces que su voluntad nos protege, nos previene de errores, nos advierte de peligros, nos brinda seguridad. Si no buscamos, mis hermanos, la dirección diaria del Señor, tropezaremos y caeremos. Pero si buscamos la dirección de Dios, las cosas sucederán de acuerdo a la voluntad de Él y no de acuerdo a mi voluntad. Pues el futuro nuestro, Dios sí lo conoce, yo no. Solo Él posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestras vidas, para todos los días y en todo momento. Mis hermanos, para concluir, Dios espera que pongamos nuestra confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador, que nos dejemos vencer, someter ante su autoridad. El Señor está al tanto de cada detalle de nuestra vida porque Él nos conoce plenamente. Aceptemos, mis hermanos, que necesitamos de Dios y que lo necesitamos en todas y cada una de nuestras áreas de vida. Cada área de mi vida debe estar sometida a la obediencia a Él. No es que yo diga, Dios, en mis relaciones sentimentales yo puedo controlar todo. Ayúdeme en mis negocios o ayúdeme en tal cosa. No, mis hermanos, a Dios yo no lo puedo desarticular como si lo pudiera desmembrar para que Él me ayude en unas cosas y en otras no. O está en todo o no está en nada. Así que debemos orar y leer la Biblia cada día para conocer su orientación y su voluntad. Necesitamos de su sabiduría al interior de los matrimonios, al interior de las relaciones con nuestros hijos, en lo laboral, en cualquier otra circunstancia, mis hermanos. En ningún momento debemos vivir alejados de nuestro Señor verdadero, del Señor de señores. El Señor verdadero, el que tiene toda la autoridad sobre nosotros y sobre cualquier cosa de este planeta y del universo. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, muchas personas no lo buscan como el Señor de nuestras vidas, pues no desean, no les gusta que Él les indique o nos indique cómo debemos vivir. Porque yo le he hablado con algunas personas y me dicen, es que a mí no me gustaría que Dios me controlara. Y es tan grave esto, que después de la muerte, mis hermanos, lo que viene es el juicio. Y eso lo dice Hebreos en capítulo 9, versículo 27 al 28, dice así: todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. ¿Y quiénes son los que esperan su venida, mis hermanos? Los que fuimos conscientes que nuestra voluntad no es la que me debe dominar ni gobernar, ni mandar en mi vida. Que quien debe mandar en mi vida se llama el Señor de señores, Jesucristo, que es Dios. Nuestra sociedad es un caos. ¿Por qué?, se preguntan las personas y le buscan cualquier cantidad
de causas, ¿no? Pero la verdad es que solo hay una sola si fuéramos conscientes todos. Porque nunca han dejado que Dios los guíe, que Dios les gobierne su vida. Y no quieren obedecerlo. Los gobiernos también funcionan en un caos también, porque no meten en los programas de gobierno a Dios. Por eso no hay justicia, por eso no hay equidad. Igual se ve en nuestras familias, igual se ve en nuestro barrio, en nuestra vecindad. Tengamos presentes, mis hermanos, que aunque los planes de Dios para nosotros no sean fáciles o a veces se vean incomprensibles, tengamos la seguridad que son los mejores para nosotros y que ante todo Dios quiere que lo agrademos en todo. Esa es su voluntad. Para finalizar, ese es el último pasaje que les voy a leer. Dice así, Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Será que somos conscientes de eso? Mis hermanos, es una reflexión que yo dejo. Que Dios nos siga guiando, que Dios nos siga con su misericordia protegiendo. Hoy, el resto de este domingo, el resto de días de la semana, y si es su voluntad, que nos permita vernos nuevamente el próximo domingo, si Dios quiere. Bendiciones, mis hermanos. Hermanos, para finalizar, los invito a entonar el himno que titula Da la luz. Cantemos. La llamada suena sobre el mar, traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Amén, hermanos. Un placer haber estado con todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, con esto concluimos nuestro servicio de hoy domingo. Le agradecemos a Dios por habernos dado esta oportunidad, por haber escuchado las canciones. Habíamos tenido un poquito de problemas técnicos, pero pudimos adorarle,
por haber tenido la oportunidad de obedecer sus mandamientos y tomar la cena del Señor, y también por haber escuchado su palabra, una palabra tan importante y vital en nuestras vidas, que es que Él sea el que manda, que nosotros obedezcamos cada cosa que Él nos dice en cada aspecto de nuestras vidas. Eso es realmente una bendición y es el servicio que nosotros tenemos para Él y es nuestra razón de ser, es el motivo de la vida. Eh, para terminar, pues recordarles, como siempre, mantengamos en oración las personas que tienen necesidades físicas, necesitan trabajo, los que están buscando trabajo, los que todavía están luchando con diferentes enfermedades, especialmente con el COVID. Mantengámoslos a todos ellos en oración. También tengamos en oración a nuestros gobernantes, a los líderes de todo el mundo. Oremos también para que nosotros podamos ser esas herramientas que acerque a las personas que no conocen de Cristo a la palabra y a la luz de Dios. Y como siempre, la invitación, este miércoles estamos continuando nuestros estudios, ya vamos a ver cuál va a ser el nuevo tema, pero han sido estudios muy edificantes y todos están invitados los miércoles a las 6 de la tarde a estos estudios. No siendo más, hermanos, terminamos nuestra reunión de hoy. Que Dios los bendiga y que si es su voluntad nos podamos ver en la siguiente oportunidad.